nos lo hace llegar a la mesa para su respuesta posterior. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenida en nombre de nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, secretaria general. Bien, la verdad es para nosotros como una pequeña decepción recibir el presupuesto que ustedes han presentado ante la sociedad española. Una pequeña decepción toda vez que entendemos, y esto es lo relevante, que estos días están pasando cosas importantes en nuestro país y, en todo caso, en nuestra filosofía política entendemos que el documento más importante, el compromiso con el que ustedes se presentan ante la ciudadanía es justamente los presupuestos generales del Estado. Y cierto y verdad es que ustedes, el Partido Popular, había esbozado que hacía cambios ministeriales que, desde luego, no es que no fueran compartidos por este grupo, que es lo menos relevante, sino que no eran compartidos por el propio sector. Estoy hablando directamente del desglose del Ministerio, de las competencias de industria en 3 ministerios, en 4 secretarías generales, en secretarías de Estado, con unas enormes dificultades para planificar una actividad tan relevante como es nada más y nada menos que la industria en nuestro país, pero claro, lo que menos esperábamos es que aún encima este presupuesto fuera reducido de la manera que lo es, de una manera importante, y además fuera un presupuesto contracíclico. Entendemos, y usted misma lo dice en la memoria del presupuesto, que la industria, mal que digamos en el contexto de la crisis, ha caminado mal, pero ha caminado mejor que el resto de los sectores productivos del país, de tal manera, ¿no?, que tendría sentido, y ustedes también lo destacan, a niveles de empleo, a niveles de carácter indefinido en el empleo, digamos que los presupuestos reflejasen en números las necesidades que tiene en materia industrial el conjunto del Estado. Creemos, sinceramente, que es un error, y la primera pregunta que le formulo es ¿cómo usted cree que, reduciendo el presupuesto dedicado a industria, vamos a ser capaces de acometer esas grandes reformas de fondo que precisa el sector industrial? La primera de ellas, ¿cómo vamos a ser capaces de atender las 2 grandes deficiencias que siguen teniendo los sectores industriales, que es, por una parte, los elevados costes energéticos? Después haré preguntas concretas. Y, en segundo lugar, usted también lo decía, las enormes dificultades de financiación que todavía hoy existen. En segundo lugar, ¿cómo vamos a provocar un proceso de reindustrialización? Usted, en su memoria, en la memoria de los distintos programas, dice que de manera específica, además, quiere retener, ¿no?, evitar los fenómenos de deslocalización de empresas que corren serios riesgos en el conjunto del Estado y que son muy importantes para este país. Bueno, ¿cuáles son las medidas concretas para que esto se evite? Y ya por entrar en lo que tiene que ver con cuestiones relevantes, ¿no?, del propio presupuesto. Vamos a ver, en primer lugar, por empezar con los costes energéticos, y en este caso por la partida que vuelven a consignar de los 6 millones de euros de costes indirectos a las emisiones de CO2. Yo no sé si usted conoce, supongo que lo conoce, cuáles son las partidas presupuestarias que se consignan para tal efecto en los países de nuestro entorno, por decirlo de esta manera. ¿Usted cree realmente que con esta consignación presupuestaria vamos a ser capaces de acometer, ¿no?, ese enorme reto que tenemos en relación con las emisiones de CO2 y, sobre todo, con el mantenimiento de sectores industriales relevantísimos? 2. En lo que tiene que ver con la estructura industrial y no energética, ¿qué vamos a hacer con el planteamiento que hace el Gobierno del Partido Popular con las escasas industrias electrointensivas que todavía tenemos en el conjunto del Estado? Muchas muy importantes, químicas, aluminios, etcétera. Digo porque si no acometemos una estrategia industrial, insisto, industrial y no energética solo, que también la haremos en otro lugar,
es probable que nos dediquemos a, si me permite la expresión, pues efectivamente a ser, ¿no?, los camareros y las camareras de Europa, cosa que es muy digna, pero es un futuro que nuestro grupo no quiere para nuestras hijas y nuestros hijos en este país. Queremos ser el norte del norte de Europa, queremos ser investigadores, investigadoras y, desde luego, con esto creemos sinceramente que no es para nada el camino. En cuanto a los presupuestos, digamos que yo como soy nueva en esta materia, me he leído, es cierto que ustedes también heredan otros presupuestos, me los he leído con mucha atención. Bueno, es como, yo qué sé, no sé cómo decirlo, es todo como convencional, es todo como muy conservador. Usted habla del apoyo, ¿no?, a sectores industriales. Siempre dicen los mismos, los unos y los otros. Está muy bien que los digan, que los señalen, ¿no? Hablemos del sector naval, hablemos del sector aeronáutico, estupendo. Bien, nos gustaría saber, ustedes están trabajando en una estrategia global de apoyo, de definición de modelo industrial para nuestro país, en el que definamos y, por tanto, dirijamos recursos ahí a cuáles serían nuestros sectores estratégicos industriales en los que debemos de cuidar o mimar con un cariño especial. Le pregunto, por ejemplo, ¿no?, aunque no aparece en ninguna de las memorias ni los objetivos, la biotecnología, por poner un ejemplo, todo lo que tiene que ver con una industria que es la agricultura industrial, ¿no?, que está muy retrasada en nuestro país, que es importantísimo en un país que tiene un sector primario relevante. Estamos pensando en dotar, en planificar, pues un sector, insisto, que es de una relevancia extraordinaria. Estoy pensando el textil, estoy pensando las químicas. Nos gustaría que nos concrete un poco, porque es cierto, y es cierto que esto viene de muy atrás, parece que es como un comodín, ¿no?, un corta y pega en las memorias de los presupuestos, y los sectores estratégicos son siempre los mismos, da igual quién gobierne, ¿no? Bueno, pues nos gustaría conocer este país a qué se va a dedicar, ¿no?, por decirlo de manera clara. Bien, lo que tiene que ver con el enorme proceso de digitalización de la industria, ya no hablo de las pymes, después hablaremos de ellas, pero primero voy a hablar de la digitalización, ¿no?, aunque la partida, como usted conoce, son 100 millones de euros. ¿Usted cree que con 100 millones de euros, 97,6 el año pasado, no me voy a detener mucho en la ejecución presupuestaria, pero desde luego ustedes, me va a permitir con todo el respeto, desde luego buenos gestores no son, nos lo están demostrando diariamente con los grados de inejecución presupuestaria que tenemos, pero en todo caso, ¿creen ustedes que con 100 millones de euros somos capaces de acometer la enorme reforma digital que precisan los sectores productivos de nuestro país? A mí no me preocupan especialmente las grandes multinacionales o empresas muy importantes que tenemos ubicadas, ¿no?, porque ellas per se, sin necesidad del sector público, están avanzando. Me preocupan empresas que precisan ser acompañadas, por supuesto, en esa revolución tecnológica que va a ser profundísima. La pregunta es sencilla, es la que le hago. Pero la segunda pregunta, que tiene que ver con esa partida acometida respecto de la digitalización, ¿no?, lo que tiene que ver con los Big Data, lo que tiene que ver con la economía digital, lo que tiene que ver con el tratamiento masivo de datos para una nueva industria, señora secretaria general, desde luego, de verdad, nos gustaría que nos concretase qué es lo que van a hacer. No somos capaces de conocerlo en los objetivos de ese programa específico, ni creo, lo hemos consultado con los sectores implicados, desde luego no somos capaces. Entonces, díganoslo, porque ni siquiera en materia normativa, señora secretaria general, nosotros echamos en falta, lo llevamos pidiendo también en energía, los compañeros y compañeras del Grupo Confederal, necesitamos un elemento normativo también de protección y preservación en lo que tiene que ver con la economía digital y con el tratamiento masivo de datos que esas empresas ya están utilizando sobre nosotros. Por tanto, se nos puede concretar, insisto, porque de las memorias no somos capaces de extraerlo. Bien, en lo que tiene que ver también, ¿no?, con los programas relativos a, sobre todo, ¿no?, bueno, antes me olvidé porque lo dejaba para esta partida. Claro, un sector central es la automoción, vale, correcto, estamos de acuerdo. Esto es un hecho histórico, también da igual quién gobierne, esto viene siendo así. Pero todo ustedes lo centran, ¿no?, con una visión, si me permite, corta, ¿no?,
de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando, porque tenemos que ubicar un sector de la automoción, yo que soy gallega y usted conoce bien Vigo, claro, con unas necesidades ingentes, pero sobre todo tenemos que hacer balance, porque nosotros en fenómenos de competición en los que estamos reclamando actuaciones desde este grupo, pues efectivamente lo que tiene que ver con baterías y demás y aspectos tecnológicos relevantes acabaron en un país vecino, estupendo por Portugal, pero lo hemos perdido nosotros. Bien, nosotros desde luego sí que queremos precisar que todas esas partidas, aunque son pequeñas partidas dedicadas a la movilidad, desde luego entendemos que tienen que ir no con la trampa de energías alternativas. Energías alternativas es la propulsión mediante energía nuclear. Claramente, si queremos avanzar y ser coherentes con el ciclo económico de 2020, desde luego que garanticemos que caminemos con energías renovables. ¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe que están hablando, sobre todo en lo que tiene que ver la movilidad en las ciudades y en los transportes colectivos, obviamente con gas natural licuado, con modelos que no son soportables. Se me acaba el tiempo. Voy a terminar con lo que tiene que ver con la reindustrialización y la afectación de esas partidas que son históricas para las comarcas especialmente deprimidas en el conjunto de nuestro país, ¿no? Nosotras, señora secretaria general, le enmendamos de verdad con todo el cariño. Nos da una tristeza ver cómo singularmente todos los ejercicios señalamos, pues efectivamente, ¿no? Empezando por mi comarca, como un añadido, ¿no? de visión central de una de las comarcas más empobrecidas desde los años 80, gracias a las políticas de la mal llamada reconversión del Partido Socialista, en una comarca que pasa hambre, si me permite la expresión, pero tenemos la comarca de la Bahía de Cádiz, pero tenemos la Comunidad Autónoma de Canarias, como usted mismo sabe, tenemos Extremadura. Señora secretaria general, esa partida que además reducen con esa convocatoria de ayudas, usted lo conoce, es decir, hagamos balance. En mi ciudad, en mi comarca, conoce perfectamente, llevamos años en que estas ayudas quedan desiertas. Estamos hablando de cantidades muy relevantes de recursos públicos. Tengo que terminar. Por tanto, nos gustaría también, si ustedes le pregunto, van a perseverar en el error, manteniendo estas ayudas que no valen para nada, que producen frustración en los tejidos comarcales, empresariales, sociales y demás. Y siento no tener más tiempo, pero en todo caso, si es capaz de contestarnos a estas cuestiones que le formulamos, con esto sería suficiente. Me ha quedado lo de la PYME, lo siento mucho. En todo caso, gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Le recuerdo, le vuelvo a insistir.